Hola, hola, buen día. ¿Me escucho? Bueno, ¿me escuchan? Sí, Sí. hola, hola. Hola, ¿cómo están? ¿Todo Bien, bien? bien. Ok, ¿Usted cómo anda? bien. No, bueno, se nota que se escucha que, ay, como que cuesta levantarse, ¿verdad? Un poco todavía. Un poco. Es como que ya se está perdiendo la costumbre de levantarse temprano para ir a la escuela, ¿no? Después de tanto tiempo, ya no sabe uno qué onda. Pero bueno, Sí, sí. muy bien. Vamos entonces a continuar, este, con la cuestión de los datos hundo que estábamos revisando la vez pasada, ¿no? Este, bueno, estoy esperando un poquito, no sé si vieron, a lo mejor se espantaron el lunes, que les puse un montón de ejercicios prácticos, ¿no? En el Classroom, no sé si los vieron que ya están habilitados. Este, bueno, se ven varios, pero realmente no es tanto, ¿no? Están muy divididos. Este, y la mayoría, bueno, al menos los primeros 3, 4, ya los hicimos, que fueron parte de los ejercicios que vimos en clases anteriores. Entonces realmente nada más es cuestión de, pues prácticamente replicarlos en sus ambientes y entregar el ejercicio práctico. Entonces, no está tan complicado, no se ve tan pesado como aparecería, ¿no? Porque pues se ven bastantes, pero les digo, unos son muy cortitos, ¿no? Unos cuantos incisos y ya. Otros ya los hicimos y solamente uno tiene validador. De ahí en fuera los demás ya no traen, entonces también eso hace que sea un poquito más ágil la entrega. Eh, Algunos no, como verán, no tienen la secuencia correcta porque, bueno, seleccioné solamente los más representativos de cada tema por la cuestión de este semestre en particular. Entonces no están todos. Entonces, pues básicamente por eso se ven así. Entonces, para que los chequen, ¿no? No se atrasen. Digo, están sencillos, ¿no? Recuerdo que en un día se pueden hacer hasta 3, diría. Este, pero vayan haciéndolos con calma, ¿no? No los dejen todos al final, ¿no? Ahí les puse más o menos las fechas propuestas de entrega. Traten de respetarlas para que no se les acumulen, ¿ok? Entonces, esos ejercicios básicamente abarcan hasta el tema 7, hasta este tema que estamos revisando. Entonces, pues ya casi vamos al tema 8. Entonces ya en teoría ya todos los que les puse los pueden hacer, ¿no? Entonces, váyanlo revisando de favor, chequen bien las fechas y pues no se atrasen. Recuerden también que ya pueden empezar a ver cuestión del proyecto. Creo que ya algunos de ustedes ya mandaron el correo para que les asigne el caso de estudio. Si alguien falta, pues ya lo pueden hacer desde este momento, ¿no? Bueno, de esto, si no hay, si no hay dudas, entonces, si no hay dudas de todo esto, seguimos entonces con la clase. Ok, entonces, de la clase pasada, estábamos revisando la cuestión de la administración de los datos hundo. Comentamos de la importancia de mantenerlos durante cierto tiempo, aunque ya todas las transacciones que usaron esos datos hundo ya hayan hecho commit. De ahí que salieron 3 estados, ¿no? 3 categorías. Datos hundo activos, datos hundo unexpired y datos hundo expired, ¿no? Unexpired dijimos que son aquellos que eh, ya los datos, bueno, activos, vamos a empezar desde el principio, ¿no? Activos, que es el caso, pues más común, son datos hundo que están presentes mientras la transacción está viva, mientras la transacción no acaba. Por obvias razones, estos jamás pueden ser sobrescritos. Unexpired, en teoría, aquí ya los podríamos, ¿no? Sobrescribir porque la transacción ya terminó, pero todavía se mantienen porque están dentro del periodo de retención. ¿Ok? Entonces,
Una vez que ese periodo de retención ya terminó, entonces ya se pueden sobreescribir, ¿no? Ya estos datos ya no se podrían utilizar para alguna cuestión, ¿no? Usos principales de los datos hundo, vimos también la vez pasada, es aparte de las transacciones, que es cuando están activos, ¿no? Se utilizan para implementar las propiedades de aislamiento, los niveles de aislamiento de una transacción. Comentamos el día lunes, en especial para sentencias que sobre todo requieren lecturas repetibles. ¿Se acuerdan de ese concepto? Hay niveles de aislamiento que tienen esa funcionalidad, ¿no? Transacciones que duran mucho tiempo. A suponer que aquí empieza una transacción y aquí acaba. ¿Ok? Y hay un nivel de aislamiento que se le llama lecturas repetibles. ¿Qué dijimos que era una lectura repetible? Una característica que tienen los manejadores en la que el usuario ve los mismos datos en todo el tiempo que dura esta transacción, ¿ok? Sin importar que otras hayan hecho commit, ¿no? Entonces, eso a veces se utiliza para cuestiones de cálculos, cuestiones de analítica que se hacen a la base de datos, en donde no queremos que nadie nos mueva los datos, ¿ok? Ya sea que no queremos que haya cambios en los datos. Por ejemplo, si alguien hizo un cambio de un 7 a un 8, nosotros queremos ver 7 todo el tiempo. 7, 7, 7. ¿Por qué razón? Pues porque si permitimos cambios, esto puede afectar a los cálculos que estemos haciendo aquí. Y el detalle es que puede haber que esta transacción puede que inclusive ya hizo comida aquí, ¿ok? Pero puede ser el caso que a pesar de que hayan hecho comida estas transacciones, nosotros necesitemos que seguir viendo este 7, este 7. Eso se logra con un nivel de aislamiento, una lectura repetible, por eso se llama así, que la lectura la estemos repitiendo n veces y cada vez que hagamos la lectura, se obtenga lo mismo. ¿Cómo se implementa esto ya en base de datos? Pues básicamente este 7 que ven aquí es un dato hundo, ¿no? Porque en realidad el dato ya cambió de 7 a 8 por esta transacción que hizo commit. Pero bueno, la funcionalidad de los datos hundo me permite usarlos, ¿ok? Me permite usarlos hasta que se acabe esta transacción. Entonces, este sería un uso de los datos hundo. Entonces, observen, aquí en este instante del tiempo, puede que esta transacción ya hizo commit. En teoría, para que esta consulta, digamos, que está en esta transacción, opere correctamente, deberíamos de garantizar que, pues, por lo menos hasta acá, los datos hundo todavía existen. Porque si, digamos, en este instante del tiempo, el periodo de retención expira, entonces quiere decir que en este pedacito, este dato hundo ya no va a existir. Y si ya no existe aquí, ¿quién me dice qué error se iba a generar? ¿Se acuerdan? ¿Cómo le llamamos a ese error? Es decir, aquí ocurre que los datos hundo ya no existen. ¿Por qué? Porque nuestro periodo de retención fue muy corto. Es más corto con respecto a la duración de esta transacción. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese error? Creo que era algo de que era muy viejo, ¿no? Ajá, exacto. Era el famoso snapshot too old. ¿Cómo interpretamos este snapshot? O sea, al final de cuentas, estos datos de estar viendo el mismo dato hundo, todo el tiempo, ¿no? Es como querer, eh, en términos también de bases de datos, a esta imagen que tenemos de tener la base de datos prácticamente congelada para nosotros, se le llama también snapshot. ¿Qué entenderíamos como la traducción de snapshot? ¿Cuál sería esa traducción?
¿Cómo se traduciría esta palabrita? Snapshot. Como captura, ¿no? Como una captura. Creo que me pasé de una O, ¿no? Creo que no lleva doble O, pero bueno. Es como una captura, como una fotografía, ¿no? No, sí, lleva doble O. Es como una imagen, como una captura de un instante en el tiempo de algo, ¿no? Es como en una foto, ¿no? Tomarle foto a algo, a un evento en un instante en el tiempo es como un snapshot, ¿no? Una foto, una captura de algo que ocurre en un instante. Entonces, en Basato sería algo parecido. Cuando esta transacción inicia aquí en este tiempo, es como si le tomáramos una foto, un snapshot a la base de datos. ¿Ok? Y queremos que esa foto esté fija. Es decir, que los datos que estaban, los valores de los datos, ¿no? Los datos que tiene justo al tomar esa foto, queremos que estén fijos. Queremos que estén permanentes. ¿Por qué? Porque vamos a hacer cálculos. El problema es que si esa transacción, si esa foto dura demasiado tiempo, por eso se le llama aquí muy vieja, si dura demasiado tiempo, podemos caer en el problema que los datos 1 ya no estén disponibles. ¿Ok? Y de aquí que sale ese error. Es decir, algo así como que el manejador nos dice, pues la foto de la base de datos o tu snapshot de datos que tienes ya es muy viejo. Y fue tan viejo que ya duró mucho. Y como ya duró mucho, pues ya los datos 1 ya no están. Y por lo tanto ya no puedes seguir usando esta foto. Porque los datos 1 ya no están disponibles. Y aquí es donde tenemos un error. ¿Vale? Entonces, si llegáramos a tener este tipo de problemas en una base productiva, ¿qué significa? Que tendríamos que hacer un ajuste ¿a quién? ¿Qué tendremos que ajustar para evitar este problema? ¿O qué configuración tendríamos que cambiar para evitar resolver esta situación? O sea, evitar que este error vuelva a suceder. Aumentar el tiempo en el que se almacenan los datos 1. Los datos 1, ¿no? Aumentar el periodo de retención. Si el periodo de retención, por ejemplo, expira aquí, entonces debemos aumentarlo. ¿Cómo sabemos? Bueno, una manera de saberlo es, nosotros conocemos nuestro sistema. Entonces, de antemano conocemos que puede haber transacciones así de largas. Si identificamos transacciones así de largas, entonces de aquí es donde podemos tomar este tiempo. Por ejemplo, si sabemos que esta consulta puede durar 5 minutos, por ejemplo, si estas operaciones pueden durar 5 minutos, pues por lo menos deberíamos garantizar que el periodo de retención sea de 5 minutos. ¿Ok? Ahora, esto en la práctica a veces es poco probable que ocurra. ¿Por qué razón? Porque normalmente los datos 1 viven a veces hasta semanas completas. ¿Ok? Sobre todo por la otra funcionalidad que es la parte de las tecnologías, las herramientas de flashback. ¿Ok? Entonces, normalmente este snapshot no suele ser tan problemático porque, bueno, se cuenta con un disco más o menos grande. Recuerden que para guardar datos 1, entre más grande sea el periodo de retención, pues requerimos más espacio en disco. Entonces, pero bueno, si se cuenta con la capacidad de almacenamiento, entonces normalmente se retienen los datos 1 a lo mejor hasta por una semana, qué sé yo. Y aparte de evitar este problemita, también tenemos disponibles el uso de las herramientas de flashback. Entonces, también comentamos esto, ¿no? Las herramientas de flashback justamente me permiten regresar a un tiempo en la historia de una forma muy, muy fácil, aunque ya los datos hayan hecho commit. Inclusive, por ejemplo, si esta es la línea del tiempo, oye, quiero localizar una transacción específica que ocurrió hace 2 días, que hizo cambios aquí. Imagínense que en esta partecita del tiempo existe una transacción que les interesa analizarla, porque a lo mejor hizo cambios que no debió,
o simplemente quieren ver qué sucedió aquí, con las herramientas de flashback rápidamente pueden ubicar qué sucedió. E inclusive pueden, si el dato que se modificó aquí fue incorrecto, pueden restaurar este dato hasta acá. Digamos, cambiar el dato justamente ya en la fecha actual, cambiarlo por lo que se tenía en este tiempo. O sea, podemos hacer recuperación de datos, ¿ok? Que ya ocurrieron, de cambios que ocurrieron en el tiempo. Entonces, obviamente para hacer esto necesitamos de los datos 1, ¿ok? En el siguiente tema, en el tema 8, vamos a hablar un poco más a fondo de lo que son ya prácticamente o especialmente estas herramientas, ya que están también asociadas con la cuestión de los backups, ¿ok? Muy bien, entonces esa es la cuestión con los datos hundo que ya habíamos visto la vez pasada. Entonces, ¿qué otro problema puede ocurrir si tenemos un periodo de retención, por otro lado, muy grande? ¿Ok? Si tenemos un periodo de retención muy grande, nos podemos acabar el espacio en el table space hundo. Si nos acabamos el espacio, ¿qué impacto vamos a tener? Ya no vamos a poder generar más datos hundo. ¿Quién se va a ver impactado cuando se acaben los datos hundo? Las operaciones de ML. ¿Ok? Cuando una transacción inicia, digamos que empezamos a hacer cambios de ML, hemos platicado que ahí la transacción nace o se crea, ¿no? En este momento a la transacción se le asigna su segmento hundo. Entonces, en el momento en el que empecemos a hacer cambios, con el primer cambio que hagamos, aquí ya vamos a empezar a generar datos hundo. Pero si el table space ya no tiene espacio, aquí vamos a recibir también un error. El manejador nos va a decir, ¿sabes qué? Ya no hay espacio en el table space hundo y por lo tanto ya no puedo aplicar los cambios a esta transacción. Entonces aquí es digamos, la contraparte, ¿no? Entonces, por un lado podemos tener problemas de snapshot y por otro lado tenemos problemas de transacciones nuevas. ¿Ok? Eso es cuando tenemos un espacio hundo limitado. ¿Ok? Son los dos posibles problemas que podemos encontrar. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Les decía, pues si tenemos espacio muy grande, pues adelante. Pero si no, bueno, hay otras opciones que el manejador nos ofrece. Entonces vamos a revisar cuáles son. Entonces, miren, concepto de Retention Guarantee es un concepto que, como su nombre lo indica, aquí la base nos puede garantizar que no ocurran estas fallas. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esas dos fallas? Decíamos, error al ejecutar DMLs o el famoso error de snapshot to alt. Entonces, vamos a asumir de momento que tenemos un table space pequeño, ¿no? Perdón, tenemos un table space pequeño. Entonces, podemos caer en este riesgo, ¿no? De tener estos problemas. Entonces, suponer que el table space tiene cierta cantidad de segmentos hundo marcados como unexpired. Bajo esta situación, la base de datos podría tomar dos decisiones, ¿ok? Cuando el segmento ya está unexpired y digamos si tenemos problemitas con el espacio, ya no tenemos mucho espacio, entonces el manejador puede hacer lo siguiente. Recuerden también que comentamos la vez pasada que si tenemos un table space de tamaño hundo fijo, ¿ok? El manejador va a intentar, pues, reutilizar este espacio a medida de que se va llenando. Por ejemplo, si nosotros decimos que tenemos, no sé, un tamaño fijo de 50 megas y que de ahí ya no podemos pasar, ¿qué va a pasar? Si hay mucho DML, el manejador va a tener que estar ajustando el periodo de retención. Va a tener que estarlo recortando. ¿Para qué? Pues para que no nos acabemos este espacio. ¿Ok?
Si el periodo de retención, por ejemplo, más bien, si la cantidad de DMLs es muy bajita, el periodo de retención, entonces el manejador lo va a aumentar. ¿Con qué finalidad? Bueno, entre más grande sea el periodo de retención, pues más tiempo los datos hundo van a poder estar disponibles y por lo tanto los vamos a poder usar, ya sea para operaciones de flashback, por ejemplo, o para evitar el famoso error snapshot to old. Entonces, se fijan, el algoritmo para modificar el periodo de tensión de manera dinámica, pues trata a medida de lo posible de que ese periodo sea lo más grande posible, ¿no? Para mantener a medida de lo posible los datos hundo. Pero si andamos por aquí, si se nos acaba el espacio, pues ni modo, ¿no? El manejador va a tener que ajustarlo a un tiempo menor para empezar a liberar espacio y que las posibles operaciones de ML no lleguen a fallar. ¿Ok? Entonces, el comportamiento que tiene ese algoritmo básicamente es justamente ese, darle beneficio a las operaciones de ML. Por default, el manejador siempre va a darle beneficio a las operaciones de ML. ¿Eso qué implica? Si ya estamos cerquita de acabarnos el espacio en el table space hundo, el manejador va a recortar o a disminuir el periodo de retención. Lo va a poner por aquí. Al tenerlo en esta parte, todos estos datos hundo que estaban por acá, pues ya se van a descartar. Esto es para darle, abrir espacio o dejar espacio para nuevas operaciones de ML. ¿Ok? Entonces, esto es lo que haría por default el manejador. Entonces, a nivel general, las situaciones serían: opción A, sacrificar los datos para asegurar que nuevas transacciones tengan espacio. Sería esta situación. ¿Ok? Al hacer esto, los datos unexpired van a ser sobrescritos, lo que provocaría que posibles consultas largas generen el problema de un snapshot. ¿Ok? O la otra, si nos vamos de este lado, respetar el periodo de retención para evitar que consultas fallen porque son muy largas, ¿no? Entonces, pero ahora vamos a tener el riesgo de que nuevas transacciones fallen al no contar con espacio disponible. O sea, si le damos el beneficio a las consultas largas, pues sí, ese periodo de retención va a estar hasta por acá, porque es el que necesitan estas transacciones, pero el problema es que si llegan nuevos DMLs, pues aquí vamos a caer en un problema de espacio en disco. ¿Ok? Entonces, les decía, por default el comportamiento es tomar la decisión 1, o sea, sacrificar datos hundo para darle beneficio a datos DML. ¿Ok? Ese es el comportamiento por default. Nosotros lo podemos modificar utilizando una cláusula que justamente se llama Retention Warranty. ¿Ok? Retention Warranty, le indicamos: oye, manejador, ¿sabes qué? Quiero que te vayas por este camino, que permitas que las transacciones o las consultas largas terminen de manera exitosa. Darle prioridad a esto, independientemente si tengas DMLs que se queden sin espacio. Esta cláusula se pone en el table space hundo. ¿Ok? En el table space hundo es donde le decimos: este table space, si se llega a quedar sin espacio, dale prioridad a las consultas. ¿Ok? Entonces, esto se hace en el table space hundo. ¿Ok? Entonces, bueno, pues como pueden ver, tenemos los dos extremos. ¿Qué es lo que quieres, no? Darle beneficio a esto, darle beneficio a esto. ¿Ok? Esto sobre todo, pues ocurre, les digo, cuando nuestra capacidad de almacenamiento para los datos hundo es limitada. ¿Ok? Muy bien. En la vista de VA Table Spaces podemos consultar si esta bandera está prendida o no. Hay una columna que se llama así, algo de retention, ¿no?
si de hecho, bueno, si quieren ahorita la checamos rápidamente. Esa columna me permite conocer si esa bandera está encendida o no, ¿vale? Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí DBA, table space, table spaces, aquí. Y aquí debe haber una, sí ven el navegador o el browser. Sí, sí se logra ver. Ok, entonces DBA table spaces. Aquí hay una columna, por aquí debe andar. Retention, ok, aquí está. Esta columna es la que les decía y depende de su valor. Por ejemplo, si tiene este valor, quiere decir que el table space fue configurado con esta bandera para darle beneficio a las consultas, ok. O el otro es cuando tiene el no guarantee, significa que es el valor por default y significa que le está dando beneficio a los DMLs. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo habilitamos entonces esta condición? Hacemos un alter. No necesitamos regenerar el table space undo, simplemente hacemos alter table space y dependiendo de lo que queramos hacer, ¿no? Retention guarantee o retention no guarantee. ¿Ok? Bien, entonces esa es la opción que tenemos para cambiar el comportamiento. Ahora, algo interesante es, por ejemplo, cómo un DBA o cómo un administrador pudiera darse cuenta que necesita hacer un ajuste en este parámetro. El DBA podría tener que checar si una incógnita a resolver sería qué tanto espacio en datos hundos se necesita. Oye, yo tengo una base de datos y cómo le hago para calcular, pues, qué tanto va a ser el tamaño del data file, ¿no? Cuando crean su table space undo al momento de crear la base de datos, ¿cómo sabrían cuánto espacio le asignan a su table space undo? ¿Ok? Entonces, o cómo harían para saber si tienen que habilitar el retention guarantee o si lo pueden dejar con el default, ¿no? Son configuraciones que se deben de tomar en cuenta. Entonces, la respuesta para poder tener una idea es estar monitoreando la actividad de la base de datos. Ok, dependiendo de esa actividad, es donde podríamos ver más o menos qué cantidad de espacio se requiere, ajustarla. Ok, más adelante vamos a ver en los últimos temas ya del curso. No sé si ahorita, con todo esto que les he platicado a lo largo del semestre, a lo mejor hasta podrían pensar, oye, pues hay un montón de cosas, ¿no? Que se tienen que configurar. Que si cuánto tamaño le ponemos a los read logs, que cuántos grupos, que cuántos data files, que de qué tamaño, cuántos table spaces, ¿no? Son un montón de parámetros que se tienen que configurar. Y ustedes dirían, oye, pues esto es muy complicado, ¿no? Porque para estar calculando cada valor, ¿no? Tengo que estar viendo cómo se comporta la base, ¿no? La sugerencia que siempre se hace es no nos compliquemos la vida. Cuando ustedes instalan la base de datos ya viene preconfigurada con ciertos parámetros, ¿ok? Lo que se recomienda es que modifiquemos los menos posibles. Y si es posible, empezar a trabajar con el default, ¿ok? Con todos los valores por default. Normalmente estos valores por default ya fueron estudiados y validados por Oracle en este caso. Y son los que normalmente hace que la base funcione correctamente. ¿Ok? Entonces lo que se recomienda es que no modifiquemos absolutamente nada y empecemos a trabajar con estos valores por default. Y conforme vaya pasando el tiempo, vamos a ir monitoreando para ver en dónde falla o en dónde hay problemas o en dónde empieza a haber alguna alerta, ¿no? Y sobre eso,
empezar a hacer correcciones. ¿Ok? Entonces aquí lo importante es que cuando empiece a operar una base productiva, la tarea de monitoreo que se tiene que hacer por parte de los administradores tiene que ser muy, muy activa para empezar a checar qué parámetros se empiezan a dar lata, ¿no? O qué comportamiento empieza a dar lata. Y curiosamente, ¿no? La documentación dice, las fallas van a ocurrir. Eso es un hecho. O sea, no se espanten si de repente algo empieza a fallar. Es parte del proceso de estabilización, ¿no? Aquí el detalle, pues, estar preparados para hacer la corrección muy rápido. ¿Ok? Entonces, aquí es donde entran hay muchas herramientas que el mismo manejador ofrece para ayudarnos a hacer este monitoreo. Hay herramientas gráficas, pero todo, al final de cuentas, todo sale de las vistas dinámicas que tiene la base. La cuestión de las estadísticas, la cuestión de todo el trabajo de monitoreo que automáticamente hace la base. Nosotros podemos estar monitoreando constantemente las vistas del diccionario de datos. Hay algunos de verdad que prefieren usar gráficas. ¿Se acuerdan que cuando instalaron su primer base, su primera instancia, les pedí una captura de un sitio web que era Enterprise Manager? ¿Se acuerdan de esa interfaz gráfica? Ah, sí. En la primera ejercicios prácticos. Esa herramienta se puede usar también para monitorear. ¿Ok? Por ejemplo, para todos los ejercicios que hemos hecho, podríamos usarla para estar monitoreando, ¿no? No la usamos activamente porque, pues fíjense la cantidad de trabajo que tendríamos. Si de por sí con los ejercicios prácticos tenemos luego todavía meter Enterprise Manager, pues aumenta, ¿no? La carga. Pero si alguien quiere, se puede utilizar para hacer este tipo de monitoreo en lugar de estar haciendo consultas a las vistas. Pero bueno, ahorita lo vamos a hacer a nivel de vista. Entonces hay una que es muy interesante que se llama BPesos Undo Stat. Stat viene de statistics, de estadísticas. Entonces esta vista nos muestra datos estadísticos de cómo se está comportando los datos Undo. Y esto nos va a permitir justamente determinar si ajustamos nuestros periodos de retención o si ajustamos esta cláusula o si ¿no? O si modificamos el tamaño del table space. Entonces, dependiendo de lo que veamos aquí, son las acciones que podamos tomar. Entonces, fíjense cómo funciona. En esta vista es posible visualizar el periodo de retención de datos Undo actual empleando esta columna. Tune Undo Retention. Esta columna tiene el periodo de retención que actualmente el manejador está determinando de forma dinámica. Entonces aquí podríamos ver cómo la base de datos de repente la aumenta, de repente lo disminuye, lo vuelve a aumentar, lo vuelve a disminuir. Esto pues para tratar de que al mismo tiempo tengamos espacio en el table space y que los datos Undo vivan lo más que se pueda. ¿Ok? Entonces fíjense, la vista contiene un historial de uso de datos Undo. Normalmente se genera un registro cada 10 minutos y se conserva durante 4 días. ¿Ok? Posterior a ese tiempo ya los registros se mandan a otra vista, que esta vista que se llama DBA East Undostat, que es una vista histórica. ¿Ok? Entonces, por lo menos de entrada tenemos 4 días para estar monitoreando, ¿no? Cómo se ha comportado los datos Undo durante los últimos 4 días. Entonces, la consulta que nos puede ayudar a estar haciendo este monitoreo sería esta. ¿Ok? Esto vamos a utilizar BPesos Undostat y vean, están los registros ordenados por tiempo de manera descendente. Digamos que el primer registro pues es el último registro que se tiene, que apareció, ¿no? De datos Undo.
Entonces, por ejemplo, observen aquí, como pueden ver, cada registro más o menos está cada 10 minutos, ¿no? 40, 30, 20, 10 y así. ¿Ok? Entonces aquí viene begin time y end time, es decir, cómo se están comportando los datos UNDO en este periodo de tiempo, que es un periodo de 10 minutos. Cada 10 minutos la base está haciendo un monitoreo para checar cómo van los datos UNDO. Entonces, ¿qué significan estas columnas? Esta columna UNDO TNS es el número de table space UNDO que se está empleando. Aquí estamos usando el table space número 12, que es de tipo UNDO. Después viene el UNDO blocks, es de bloques. El número total de bloques UNDO consumidos. Este también nos puede ayudar. ¿Cuántos bloques se han consumido? Por ejemplo, aquí pueden ver en qué periodo de tiempo los datos UNDO se usaron más. Por ejemplo, aquí, ¿no? Este 3900. En este periodo de tiempo hubo un uso de datos UNDO más elevado. ¿Ok? TXN count también es interesante, indica el número de transacciones que se generaron en este periodo. Ok, por ejemplo, igual aquí vemos que esta base de datos tuvo un incremento de transacciones, o sea, hubo muchos cambios, muchos DMLs en este periodo de tiempo, ¿no? Que fue que del 14 de mayo del 2020 a las 9 de la noche. Quiere decir que a lo mejor esta base de datos se estaba usando bastante a las 9 de la noche. ¿Ok? Y aumentaron el uso de los datos UNDO. ¿Ok? Max Query ID es una columna también muy interesante porque me indica el ID de la consulta SQL que tardó la mayor cantidad de tiempo en procesarse durante este periodo. Fíjense que esta columna es muy, muy interesante porque con ella podríamos detectar qué consulta es la que está consumiendo más tiempo. ¿Ok? ¿Qué consulta es la que está consumiendo más tiempo? Con este dato podríamos calcular cuál sería el periodo de retención mínimo que tendríamos que garantizar. ¿Ok? El periodo de retención mínimo que tendríamos que garantizar para que esa consulta no llegara a generar un snapshot to old. ¿Ok? Entonces, para eso nos serviría esta columna. Ya, y podríamos hacer un join con bpesos SQL. ¿Se acuerdan que en alguna vez vimos esa vista? Hacemos join empleando este numerito con esta vista y ya podríamos ver el código, ¿no? El select, bla, bla, bla. Y ahí podríamos identificar qué consulta es la que requiere mayor tiempo para procesarse. ¿Ok? Luego, la columna Max Query Length indica el número de segundos que tardó la consulta en procesarse. Por ejemplo, aquí hay algunas consultas que sí tardaron un poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la que más tardó es esta, ¿no? Que dice 1552 segundos. Una consulta muy larga. ¿Ok? Entonces, aquí es donde podríamos ver, pues, que sí necesitaríamos datos UNDO por un ratito. Entonces, también para eso nos sirve esta vista, ¿no? ¿Qué más? Las siguientes 3 columnas indican el número de bloques del segmento UNDO clasificados de acuerdo a su categoría, ¿se acuerdan? Activos, no expirados y expirados. Por ejemplo, todos estos bloques que ven aquí que están marcados como activos, significa que estos bloques jamás podrían sobreescribirse porque están activos. Luego vienen los bloques que están marcados como unexpired. Ok. Unexpired, ¿qué significaría? Que estos bloques, ¿no? Unexpired, ¿qué significaría? Que estos bloques todavía no los puedo reutilizar porque todavía el periodo de retención no termina, pero ya son bloques que ya no se están usando por transacciones activas. Entonces, por ejemplo, vean, aquí
no son tantos bloques activos. ¿Qué significa? Que entonces podríamos decir aquí que no hay tanto cambio en las transacciones, ¿no? O sea, son transacciones que a lo mejor no están haciendo cambios tan frecuentes. Si tuviéramos en esta columna datos, digamos, bastantes bloques aquí, ¿qué características tendría esta base de datos? Si hay demasiados bloques activos, significaría una base de datos pues, muy activa, ¿no? Que está haciendo demasiado DML. Por el otro lado, si tenemos aquí demasiados bloques marcados como unexpired, ¿qué significa? Pues que el periodo de retención es un tanto largo, ¿no? Grande. Porque si está muy grande, esta columna tendría que aumentar su valor, ¿no? Están como unexpired, pero porque todavía el periodo no acaba. Ok, ¿y qué pasa? Y la otra columna, expired, son bloques de datos que ya están expirados y que pueden reutilizarse. Si llegáramos a tener, por ejemplo, muy poquitos valores aquí, ¿qué creen que significa? A ver, si quisiera que ustedes me dijeran. Si los valores aquí fueran muy bajitos, aquí tenemos 3000, pero si fuera, no sé, 1, 2, 3, 1, 1, ¿qué podríamos asumir que está sucediendo? Si los bloques marcados como expire son muy poquitos. Que se está dando un periodo de retención muy largo. Muy largo. O sea, si tienes bloques, muy poquitos bloques expirados, ok, esa es una. Muy poquitos expirados quiere decir que el periodo de retención es muy largo. O la otra, que a lo mejor ya te estás acabando el espacio y todos los estás usando. Ok, todos están usando. También pudiera ser. ¿Vale? Y la última columna, esta es la interesante también, es el tune undo retention. Es el valor dinámico del parámetro undo retention que está actualizando al manejador de forma dinámica. Por ejemplo, observen, aquí este registro que está subrayado, el periodo de retención lo ajustó a 1408. Pero, por ejemplo, vean cuando en este primer registro actualmente lo aumentó. ¿Por qué creen que aquí disminuyó? Vean que conforme vamos avanzando, de hecho, hacia abajo, hay una tendencia de estar disminuyendo el periodo de retención. Vean, inclusive lo disminuyó hasta llegar a 400. Aquí lo disminuyó bastante. ¿Por qué creen que pasó eso? Porque si observan aquí, conforme también vamos bajando, la cantidad de datos UNDO que se empezaron a usar empezó a aumentar, por ejemplo, aquí a 300 y aparte también las consultas empezaron a consumir, ¿no? Y aquí también hubo un consumo de datos UNDO. Entonces, por eso es que el manejador tiene que empezar a ajustar estos tiempos, ¿no? Entonces, fijan, aquí lo empezó a bajar, a bajar, a bajar y llegó un punto en el que llegó a 400 y luego subió, por ejemplo, aquí. Vean por qué subió aquí. Porque la cantidad de bloques que se estaban usando disminuyó. ¿Qué quiere decir? Que no estoy usando tantos bloques, por lo tanto el periodo lo puedo aumentar. En este punto, como el periodo la cantidad de datos aumentó considerablemente, pues el manejador tuvo que bajarlo porque si no nos acabamos el table space. ¿Ok? O sea, este efecto se ve, se puede ver si tenemos un table space uno muy, muy pequeño. ¿Ok? Entonces, básicamente es como para esto sirve esta tabla de monitoreo, ¿no? Muy bien. ¿De esto alguna pregunta? Ok, entonces,
En general, ¿no? Bueno, aquí ya esto que les expliqué es esto mismo que está aquí escrito, ¿no? En la última columna, recuerden, se muestra el valor dinámico y calculado por la base de datos del periodo de retención. ¿Ok? Muy bien. En general, las vistas que podrían utilizar para administrar los datos UNDO son estas que ven aquí. Ahorita vimos esta, ¿no? Platicamos de pesos transaction. Y en las demás, pues también pueden encontrar datos de, por ejemplo, qué table space UNDO se está usando, entre otras cosas, ¿no? Ok, en este ejercicio, que también está incluido en uno de los ejercicios prácticos que subí, este ejercicio es bastante interesante, porque la idea de este ejercicio es provocar ambos problemas. Por un lado, provocar un snapshot y por otro, un snapshot to old, y por otro lado, provocar errores en DMLs. ¿Ok? Para que vean el efecto que tiene si nos sacábamos el espacio hundo. Entonces, en este ejercicio dice aquí, se van a hacer acciones para ilustrar los efectos que produce un table space hundo sin espacio durante la operación de una base de datos. ¿Ok? Entonces, primero aquí dice mostrar los datos del table space hundo que actualmente está en uso para ver qué table space está usando y ver qué espacio tiene, ¿no? Y luego, la idea sería generar un nuevo table space, pero el detalle es que este nuevo table space, obviamente va a ser hundo, tenga una capacidad muy limitada. Al tener una capacidad muy limitada, pues podemos caer fácilmente en estas dos situaciones, ¿no? Por lo tanto, la base va a estar en riesgo, ¿no? De generar errores al requerir más espacio hundo disponible. Entonces, la idea sería provocar esos errores. ¿Ok? Entonces, a este table space hundo lo van a nombrar así y le van a asignar este data file. ¿Ok? Su capacidad va a ser de 30 megas, fíjense. Muy chiquito, 30 megas. Con 30 megas vamos a ver que fácil nos vamos a acabar este espacio. Fácil. ¿Ok? El data file no deberá autoextenderse, obviamente, para que podamos reproducir las fallas. ¿Ok? Entonces luego dice, generar una sentencia SQL. La sentencia SQL necesaria para que la instancia ahora tenga haga uso del nuevo table space. Como vimos en el tema pasado de table spaces, hay una instrucción que nos permite decirle a la instancia qué table space hundo se va a usar. La idea sería aquí es que ustedes tienen que ejecutar esa sentencia para que en lugar de que se ocupe el table space hundo que ahorita existe, se utilice el table space pequeñito. ¿Ok? Bueno, ya que hicimos el switch a ese table space, ahora dice aquí generar una nueva sesión con sys y ejecutar la sentencia del sys anterior para verificar que efectivamente se está usando este table space. Esto es importante hacerlo porque si no nos equivocamos, si no cambiamos realmente el table space, pues nunca vamos a poder reproducir los errores porque el table space que tiene es mucho más grande, ¿no? El table space hundo que ahorita tienen es mucho más grande. Y luego viene el análisis de la vista que acabamos de ver. ¿Ok? Entonces, consideramos la vista. Ahora, básicamente hay que mostrar los mismos datos que estaban en el ejemplo, ¿no? Entonces, aquí la idea sería estar monitoreando sobre todo estos últimos tres para ver cómo cómo se van comportando los bloques del table space hundo, ¿no? Ok, mostrar únicamente los primeros 20 registros, dice aquí. Y bueno, aquí ya vienen algunas preguntas, por ejemplo, considerar el periodo de muestreo más reciente de la consulta. ¿Cuántos bloques podrían ser sobrescritos sin causar mayores inconvenientes? ¿No?
¿Cuántos bloques no pueden ser sobrescritos aún? Entonces, este tipo de preguntas ya las pueden responder viendo los datos de su propia base, ¿no? Ok, entonces ahora dice, esta columna undo.tsn es nada más para validar que efectivamente ya están usando otro table space. Acá en la consulta estaban utilizando el 12, pero al hacer el cambio ya debería de aparecer un valor distinto, ¿no? Para que confirmen que efectivamente están usando otro table space. ¿Ok? El ID del table space lo pueden encontrar de esta vista, de bpesos table space, para que, oye, me salió el ID 15, pero pues no sé quién es el 15, ¿no? Entonces pueden hacer el join con esta vista o consultar por aparte y ver quién es ese table space, ¿no? Ok, y aquí básicamente pues les pide una consulta de datos de ese mismo table space. Ahora viene acá lo interesante. Bueno, antes de pasar en el H, dice que les pide una consulta para mostrar el nombre del table space undo que fue creado en pasos anteriores, el total de bloques que contiene, el total de bloques libres, porcentaje de bloques libres. Confirmar que el porcentaje de bloques libres es bajo, menor al 20%. Esta condición pone en riesgo la operación correcta, ¿no? Que requieren hacer uso de los datos undo. O sea, efectivamente, ¿no? Al tener un table space muy pequeñito, vamos a caer en esta condición, ¿no? Que el porcentaje de bloques libres es bajo. ¿Ok? Entonces, fíjense, esta sería otra manera de monitorear los datos undo. Si ustedes directamente van a esta vista de pesos table space y hacen un conteo de cuántos bloques libres tiene y si ven que el porcentaje es muy bajito, eso sería como que una especie de alerta, ¿no? Ojo, porque pues ya nada más tienes un 20% libre en el table space undo y eso podría provocar errores, ¿no? Es otra manera de monitorear también, ¿no? Que todos los espacios de nuestros data files no esté alcanzando ya niveles más allá del 80, 90%, ¿no? Ok. Entonces, la idea sería empleando al usuario creado en temas pasados o si quiere, bueno, aquí se puede crear uno en caso que no exista. La idea sería que se genere esta tabla. Esta tabla nos va a servir para jugar un poquito con los datos undo. Entonces vean que aquí se está especificando la cláusula no logging. La cláusula no logging, bueno, como aquí dice, se agrega para evitar que se generen datos de redo. Ojo, esta aquí lo puse por la siguiente razón. Como vamos a estar haciendo muchos inserts update, también se van a estar generando muchos datos de redo. Pero ahorita el enfoque no son los datos de redo. Puse esto porque acuérdense, aquí para cuando lleguen a este ejercicio, su base ya está configurada, ¿se acuerdan? En modo archive. Entonces, si empiezan a generar demasiado movimiento, van a empezar también a generar bastantes datos de redo. Y al generar muchos redo log, ¿ok? Se van a empezar a archivar todos esos cambios. Y entonces el espacio va a aumentar considerablemente, ¿no? Porque van a tener ahora bastantes, van a tener bastantes archivos de redo en disco. ¿Ok? Entonces para eso puse esta cláusula para evitar que se genere, no se genere tantos datos de redo. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que se va a hacer con esta tabla es que se van a hacer diversas operaciones de ML para verificar el funcionamiento de los datos undo, ¿no? Esas instrucciones provocarán que una buena cantidad de datos de redo, por eso la deshabilitamos. Luego dice generar una secuencia. Esto es para generar IDs
Y el programa, luego dice generar un programa PLSQL que haga la inserción de 50,000 registros en un ciclo, obviamente lo más fácil, y que inserte 50,000 registros. ¿Ok? Después hacemos commit. Ok, ¿cómo hacemos la replicación replicación del error al ejecutar sentencias de ML? Ejecutan más o menos estos registros, insertan esos registros, después vuelven a ejecutar la consulta del inciso E, o sea, volver a ejecutar aquí el monitoreo en vpesos undo-stat. Ok, y luego dice esperar unos minutos a que el número de bloques undo utilizado sea cercano a 0. Ok. Posteriormente, iniciar con el borrado de registros de los datos insertados. Ok. Debido a que se tiene poco espacio undo, el resultado esperado es un error, ya que las sentencias delete también requieren datos undo y por lo tanto los bloques no van a ser suficientes. Ok. Eso que esperen unos minutos, recuerden, se hace porque la vista pues no es instantánea, ¿no? Se toman las muestras cada 10 minutos. Entonces hay que esperar un poquito para que se actualicen. ¿Ok? Entonces, básicamente la idea es hacer un proceso de insertado, un proceso de borrado, y con esos dos procesos van a poder generar el error. De hecho, aquí el ejercicio les propone que lo hagan poco a poco, que lo hagan de 5,000 en 5,000, y va a haber un punto en donde va a fallar. ¿Ok? Porque ya no le va a alcanzar el espacio 1. ¿Ok? Entonces dice detener la actividad hasta ocurrir alguno de los dos eventos. ¿Ok? Y al final van a hacer aquí un rollback, dice aquí. Entonces, básicamente se dice revisar los datos de la tabla y generar una conclusión al respecto. O sea, aquí van a tratar de irlos eliminando poco a poco. Van a ver cuántos bloques se utilizan, cuántas transacciones ejecutadas, cuántos bloques activos y el periodo de retención calculado. Esto lo podrían obtener de la vista. Y hasta aquí, a ver hasta dónde generan el error. ¿Ok? Entonces, esta primera parte es para generar un error de tipo DML. ¿Ok? Y dice aquí qué acciones se pueden realizar para corregir el error adicional, aumentar el tamaño del table space undo. ¿Cuál sería aquí su respuesta? ¿No? Bueno, una respuesta sería, pues, ¿se acuerdan de la checar cómo está la cláusula retention guarantee? A lo mejor está habilitada y la podemos apagar para hacer que los datos undo se vayan liberando. ¿Ok? Y con eso puede ayudar a este problemita, ¿no? Que es justamente lo que se va a hacer en el siguiente inciso. La idea sería provocar un snapshot to old. ¿Ok? Entonces, básicamente aquí todo este texto que viene les explica cómo hacer eso. O sea, la idea sería crear una transacción que tenga un nivel de aislamiento de lecturas repetibles. ¿Ok? Esto significa que, y dejar ahí esa transacción que esté activa por un ratote. Al hacer eso y al estar reciclando los datos undo, podemos provocar un snapshot to old. ¿Ok? Entonces aquí dice, la consulta inició hace tiempo, ¿no? Al ser una transacción de larga duración, los datos undo que requiere ya fueron reciclados y por lo tanto podemos obtener este problema. Entonces, para hacer eso, básicamente serían estas acciones. Con esta instrucción hacemos que se tenga una transacción con lecturas repetibles. Entonces,
supongamos que empieza esta transacción, empieza a hacer consultas, pero todavía no acaba, ¿no? Mientras esta transacción siga con este, digamos, con este snapshot fijo, ¿ok? Pues la transacción no acaba y por lo tanto es una consulta larga, ¿ok? Mientras no hagamos commit rollback, este nivel de aislamiento se conserva y por lo tanto requeriría de los datos undo, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice aquí, abrir otra sesión empleando al mismo usuario. Este usuario intentará borrar los registros de la tabla, ¿no? La instancia va a tratar de atender exitosamente a esta transacción, pero provocará un error en la sesión 1, es decir, aquí, al momento de hacer consultas, porque ya no hay datos undo, ¿no? Entonces, básicamente con este procedimiento podríamos provocar este problemita. Entonces, aquí la idea sería estar agregando instrucciones de DML, y por otro lado estar consultando aquí, ¿ok? O ejecutar estas sentencias y nos va a aparecer este error. Entonces, ese es el objetivo de este ejercicio, ¿no? Que provoquen ambos errores. ¿Vale? Entonces, bueno, está bastante interesante este ejercicio. Pues vamos a seguir avanzando, como les decía en alguna ocasión. Dependiendo cómo andemos los tiempos, pues ya después nos dedicamos a ayudarlos con sus ejercicios prácticos, ¿no? Bueno, y prácticamente hasta aquí llegamos con el tema número 7, ¿ok? Se acabó el tema número 7, ¿ok? No sé si tengan alguna duda, pregunta. El tema que sigue, que es el tema 8, ya es un tema completamente diferente. Y es prácticamente ya uno de los últimos que vamos a revisar. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta, duda de los ejercicios prácticos, demás? ¿Nada? ¿Alguien ya los empezó a checar? Ya. ¿Cómo los ven? Más o menos. Sí, están fáciles. Tan fáciles realmente, les digo. Creo que el más largo es el primerito, porque trae validador todavía. Pero ya de ahí los que siguen, unos son puras consultas, nada más. Genera una consulta y muestra resultados, ¿no? Para que se familiaricen con las vistas. Los más pesaditos, diría yo, es cuando tienen que habilitar el modo de archivado. Ese es uno que puede estar un poquito más delicado. Otro es en el que les piden hacer movimiento de read logs. Quiero mover los read logs a otras ubicaciones. Ese también está un poquito más largo. ¿Qué otro podría ser? Este mismo, el de los datos undo, que acabamos de ver, es otro interesante. ¿Ok? Y ya de ahí en fuera, los demás son como que meras consultas a vistas. ¿Ok? Entonces, pues a ver qué tal les va. No sé, tip que les puedo dar, no sé, no gasten mucho tiempo en si algo no les queda. O sea, sí está bien que intenten resolver el problema, pero dedíquenle un rato a resolverlo. Pero si después de ese rato no les queda, usen el grupo de usuarios, usen el correo, manden sus dudas, sus problemas que están teniendo, y para que entre todos se las podamos resolver lo más ágil posible. ¿Ok? O sea, no gasten más allá de un par de horas en tratar de resolver un problema, porque son muchos ejercicios. Entonces, pues hay que optimizar los tiempos lo más que se pueda, ¿no? Hagan el correo, hagan uso del correo o del chat si quieren, para que les ayude yo a resolver algún problema que tengan, ¿vale? Bueno, entonces, si no hay más dudas, vamos a pasar al siguiente tema. De este último tema no estoy seguro si vamos a poder hacer algún ejercicio, porque ya los ejercicios prácticos ya prácticamente me llevé todo lo que resta del semestre. Pero bueno, vamos a ver si
logramos meter o hacer, por lo menos aquí entre todos, un ejercicio de este tema que es bien interesante también. Respaldos y recuperación. Ok. Entonces, aquí en este tema ya ahora sí vamos a aprender a todo lo que tenga que ver con respaldos. Este también es una actividad muy importante que se hace en cualquier base productiva, ¿no? ¿Qué tiene que ver con recuperación? Bueno, estos dos temas están muy ligados porque de alguna manera la cuestión de los respaldos está actuando como una fuente, ¿no? Como el sustento que se necesita para poder hacer una recuperación, ¿no? La recuperación sería inútil si no tenemos datos respaldados, ¿no? Ya sea de redo o de backups. Entonces, de ahí la importancia y en este caso la herramienta que se utiliza para estas dos tareas es la misma prácticamente, ¿no? Bueno, entonces primero, la importancia de hacer respaldos, ¿no? Ya hemos platicado, ¿no? Varias veces. Por muy pequeña que sea la base, si es productiva, hay que hacer backups. ¿Ok? Se imaginen si un buen día les dicen, oiga, ¿qué creen? Se nos pidieron los datos de sus inscripciones. Pues ustedes estarían muy enojados, ¿no? ¿Cómo que se te perdieron tanto trabajo que me costó inscribirme para que ya no están, ¿no? Entonces, de aquí su importancia. Yo no, digamos, no me arriesgaría, por ejemplo, a ser el responsable de una base sin backups. Pues nunca vayan a aceptar eso. Si esa base es productiva, deben de tener una estrategia de respaldos básica, por lo menos, ¿no? Ok, entonces, la generación de backups es todo un proceso, ¿eh? No es así de, sí, ejecuta las sentencias, el backup y ya. No, tiene que pasar por todo un orden, ¿no? Toda una metodología que empieza desde la planeación. Ok, también aquí hay que decidir, bueno, si yo les preguntara cuántos backups deberíamos hacer, ¿qué me contestarían? ¿Y con qué frecuencia? Alguien diría, oye, ¿podemos generar un backup diario? ¿O a la semana? ¿O al mes? ¿No? Entonces hay muchas variantes, ¿no? Hay empresas que a lo mejor, hay sistemas que a lo mejor, o bases de datos que por la importancia generan backups cada hora, ¿no? Entonces, eso es algo que tiene que considerarse también desde que se está implementando o diseñando la base de datos, ¿no? ¿Cuál pudiera ser la frecuencia para generación de backups? Por ejemplo, hay algunas que lo hacen los fines de semana, pero a veces es riesgoso, porque si no respaldamos tan frecuentemente, ¿no? ¿Qué tal si ocurre una falla, no? ¿Qué tal si estamos acostumbrados a que nuestros backups se hacen los días domingo? ¿Y qué tal si, digamos, este es un domingo, este fue un siguiente domingo? ¿Ok? Aquí tenemos un respaldo de este domingo, pero pues sí puede ocurrir fallas entre periodos, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense qué pasa si por aquí ocurre una falla. Digo, bueno, tengo este backup, pero el tiempo que ya pasó puede ser bastante. Entonces me va a costar más trabajo recuperar más de una falla a que si tengo backups un poco más recientes, ¿no? Entonces, entre más grande sea el periodo de tiempo entre backup y backup, pues podríamos aumentar la probabilidad de perder datos, ¿no? A menos que usemos otros mecanismos que vamos a ver. Pero la otra es que si se llega a morir un data file, lo restauro, pero si la cantidad de datos a recuperar del punto en el que se generó el backup hasta donde tenga el último cambio, pues puede ser un proceso también un poco largo, ¿no?
Entonces ustedes me dirían, oye, pues voy a generar un backup todos los días, ¿no? Pero ojo también, ¿cuál sería el efecto si tenemos una consecuencia de generar backups tan frecuentes? ¿Qué se les ocurre? Se requeriría de mucho almacenamiento. De mucho espacio, mucha capacidad de almacenamiento de entrada, ¿no? Aunque hay técnicas, vamos a ver que puedo generar backups, pero los backups que se generan únicamente contienen los cambios que se hicieron entre backup y backup. Entonces eso hace que disminuya, ¿no? El tamaño del respaldo, pero aún así, ¿no? Entonces, pues sí, no nos podemos hacer a los extremos, ¿no? Entonces, por eso les decía que todo esto de los backups lleva todo un proceso. Es todo un proceso que inicia desde que se planea y se hacen algunas tareas de análisis, ¿no? Para saber cuál sería más o menos la frecuencia en la cual deberíamos generar respaldos, ¿no? Una vez que se hace eso, hay que hacer una tarea, una planeación, una programación de backups, ¿no? Hay que decir, de aquí a aquí vamos a hacer uno los días lunes, los días martes, ¿no? Y ahorita vamos a ver más adelante que hay varios tipos de backups, entonces también tendríamos que decidir qué backups se hacen el lunes, qué backups se hacen el miércoles y así, ¿no? Tenemos que considerar el monitoreo de backups, estar checando cómo va el espacio, qué backups faltan por hacerse, etcétera, ¿no? Resolver problemas de backups cuando lleguen a ocurrir, sobre todo por cuestiones de espacio. Archivado de datos. Mover copias de la base de datos a medios de almacenamiento permanentes por periodos de tiempo largos. Ok, entonces esto significa pues también ver dónde vamos a poner los backups y por cuánto tiempo los vamos a mantener ahí, ¿no? Y pues agregaríamos una más, tal vez sería pues estar monitoreando el espacio que tenemos, ¿no? El espacio disponible. Ok, entonces todo esto, todas estas actividades de planeación y de decidir qué tanto vamos a hacer backups, básicamente obedecen o están motivadas o se realizan para atender o resolver estos dos requerimientos que ven aquí. Dice, incrementar el llamado MTBF, que en inglés significaría Mean Time Between Failures. Y por otro lado, decrementar un concepto que le llaman el MTTR, Mean Time to Recover. Estos son los principales objetivos que tenemos que cuidar o las metas, ¿ok? Son las que se tienen que cumplir con base a la estrategia de definición y de planeación que se tiene acá en el punto anterior, ¿ok? A ver si alguien me puede explicar por qué se desea incrementar el MTBF, o sea, el Mean Time Between Failures. ¿Qué significaría eso? Es que exista más tiempo entre las fallas que llegue a haber. Ajá. Y pues eso hablaría bien de nosotros, ¿no? Porque si pasa un periodo de tiempo muy grande y no hay ninguna falla, pues diríamos que nuestra base está completamente sana, ¿no? Y operando correctamente. Esto hablaría muy bien de un DBA, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es lo que se desea, que el número de fallas sea mínimo. Ok, y por eso se incrementa. Mean time between failures sería el número la cantidad de tiempo que falla la cantidad de tiempo que pasa entre una falla y la otra. Debe ser mayor, lo más que se pueda. Y por el otro lado dice, ahora, decrementar el
TTR, el mean time to recover. ¿Eso cómo lo interpretaríamos? El tiempo entre recuperaciones. Que si llega a haber una falla, el tiempo que me tarde en hacer el recovery debería de ser, ¿qué? Mínimo. Déjenles platico, por ejemplo, el hacer recovery, no crean que es algo instantáneo, ¿eh? Puede haber situaciones en donde, imagínense que tienen una instancia que quieren levantar, pero previo a este evento hubo una falla. Y cuando le dan el comando startup, se dan cuenta que se está tardando demasiado en responder. Hasta pensarían que la base está bloqueada. ¿Por qué razón puede tardarse mucho una base en iniciar? Porque si tiene demasiada información de redo o algo que requiere recuperarse, pues se va a tardar mucho en aplicar todos estos cambios. ¿Ok? Ahora, ¿en qué situaciones este tiempo va a ser grande? ¿Qué escenario pudiéramos plantear para tener como consecuencia que el recovery de la base está tardando demasiado? ¿Qué se les ocurre? O sea, ¿por qué un proceso de recovery podría ser muy tardado? ¿No? Podría ser por la cantidad de archivos dañados, ¿no? Ajá, pues esa sería una. Fíjense, un caso, imagínense que se nos daña un data file. Entonces, ¿qué se hace? Restauramos el nuevo data file, pero esta restauración vendría de un data file respaldado. Pero imagínense que este respaldo lo hicimos hace 3 semanas. ¿Qué va a pasar con las 3 semanas en adelante? ¿Qué dijimos que se va a aplicar? Este es el único backup que tengo. Fue un backup de toda la base, pero ¿qué crees? Lo hicimos hace 3 semanas. Ahorita ya estamos acá, ¿no? Estamos aquí ahorita. ¿Qué se tendría que hacer con todo este periodo que ya pasó? Se tendrá que recuperar de otra manera, a lo mejor con los flashbacks. No. A ver, eso es algo que ya ustedes ahorita ya deben de saber. ¿Qué cosas utiliza la base para poner este data files al día? Porque aquí pues hubo muchos cambios. ¿Qué utiliza el manejador? Los archive. Los archive, muy bien, los archive. ¿Ok? Aquí asumimos que la base está en modo archive y que en una ubicación de disco están todos los read logs archivados. Entonces el manejador lo que va a hacer es que pues va a empezar a escanear cada read log archivado, así. Y cada vez que lo hace, pues va a tener, ¿qué hace con estos, qué se haría con estos read logs archivados? Pues básicamente ya lo que sería es estar aplicando los cambios, ¿no? Los cambios, todos los cambios al data file para que se sincronice y quede con el último cambio. Pero, ¿por qué se puede tardar este proceso? Porque, pues vean, pasaron 3 semanas. 3 semanas para poder crear un backup. Es demasiado. Entonces, esto va a tener como efecto que cuando la base intente levantar, pues va a tener que aplicar todo esto. Y entonces puede que el tiempo para que cargue la base, pues se va a elevar bastante. Y eso puede ser frustrante para
algunos clientes, empresas, ¿no? Imagínense que es una empresa que da servicio a las 9 de la mañana y se les ocurre prender la base a las 8:50 y resulta que requiere un recovery porque algo pasó, pero pues resulta que no encontraron los datos, o sea, se tiene, no sé, que 10 minutos para empezar, pero supongan que se dañó un data file y este data file se hizo con cierto tiempo atrás, pues se van a tardar mucho más de 10 minutos para abrir su tienda, por así decirlo, y entonces pues van a estar muy molestos porque no va a haber sistema hasta por ahí de, a lo mejor de las 11, ¿no? Si se tarda mucho el recovery. ¿Ok? Que no sé si les ha pasado, ¿no? Que luego van, no sé, a alguna tienda. Me han pasado mucho, por ejemplo, en Telcel, que voy y dicen, no hay sistema, y tú así de muchada, ¿no? Que puede ser varias causas, ¿no? Pero pues este es uno de los factores que puede provocar que la base no levante rápido. Entonces, crear backups tan separados, pues también tiene sus inconvenientes, ¿no? Porque si llega a ocurrir una falla, el tiempo que me va a tomar cambiar un data file y ponerlo al día puede ser proceso bastante tardado, ¿no? Entonces, básicamente estos son los dos objetivos que se pretenden seguir cuando estamos hablando de backups, ¿no? Evitar que haya fallas, bueno, y si las hay, que el tiempo entre una y otra sea muy grande. Y por el otro lado, reducir los tiempos de recovery, ¿no? A lo más que se pueda. Entonces es una estira y afloja de estos dos conceptos, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces qué es un backup. Como su nombre indica, un backup pues es una copia de la base de datos que puede ser empleada para reconstruir el estado de los datos en cierto punto, en cierto instante del tiempo. ¿Ok? Hay dos tipos de backups. Bueno, de hecho hay un montón de clasificaciones, pero digamos, vamos a verlas desde diferentes criterios, ¿no? Primero vamos a considerar que existen backups físicos y lógicos. ¿Ok? Los backups lógicos, como su nombre lo indica aquí, contienen datos lógicos, es decir, contienen respaldos a nivel de tabla, de procedimientos, etcétera. O sea, respaldos de una tabla, ¿no? De un objeto lógico. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes tienen una tabla, no sé, con 100 registros y quisieran hacer un backup, ¿qué podrían hacer a nivel tabla? ¿No? Miren, lo que pasa en uno lógico es lo siguiente. Yo tengo un modelo relacional y lo que me interesa es respaldar objetos. Esta es la parte lógica. En la parte física, ¿qué me interesaría? En lugar de decir quiero respaldar una tabla, en la parte lógica digo eso. En la parte física, ¿qué diría? Quiero respaldar qué cosa. Los data file. Un data file, por ejemplo. Quiero respaldar un data file. Quiero respaldar un control file. Quiero respaldar un read o log. Esos serían respaldos físicos porque nos estamos refiriendo a respaldar alguna estructura física. Acá decimos, no, quiero respaldar los datos de una tabla. Esto también se puede. Esto entra en la parte de los respaldos lógicos. ¿Cuál sería, creen, la técnica más simple para respaldar los datos de una tabla? Ejecutar un comando para copiar la tabla. Ajá, pero copiar la tabla, pero en un respaldo, ojo, un respaldo no significa, bueno, copiarla de una tabla a otra como que no tiene mucho sentido porque estamos en la misma base. Pero a lo mejor una opción sería, pues voy a generar sentencias SQL, ¿no? Que me digan insert, todas sentencias insert, que en su conjunto pues tendrían todos los datos que ahorita tiene la tabla, ¿no? Entonces muchas veces los respaldos a nivel lógico se hace a través de SQL, o sea, genero un script SQL que contenga todos los inserts y ya tengo mi respaldo.
Ese sería como que lo más simple, ¿ok? Hay otras herramientas que ofrece el manejador, en este caso Oracle, que son, por ejemplo, Oracle Data Pump, que lo que hace es efectivamente consultar los datos a nivel de tabla, pero esto lo guarda en un archivo especial, ¿ok? Que tiene este formato muy peculiar de la base de datos, ¿no? Y pues funciona únicamente para sistemas del mismo manejador, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de una herramienta. Estos comandos me permiten hacer relaciones de import y export de datos, pero a nivel lógico. ¿Ok? Entonces, con esto estoy, digamos, haciendo copias de las tablas. Está bien, funciona, pero ¿qué creen? Esta técnica de hacer backups lógicos, normalmente no es suficiente. También se requiere de hacer backups físicos. No es suficiente con los lógicos. ¿Vale? Bueno. Backups físicos, como comentábamos hace un momento, la diferencia es que se enfocan a respaldar o hacer copias, pero de los archivos físicos que integran a una base de datos. ¿Ok? Que pueden ser ¿qué? Data files, control file, archive, read o logs. ¿Ok? Dice aquí, representan a un elemento fundamental para hacer la recuperación de la base de datos. Entonces, aquí es la diferencia. Un backup lógico no me sirve para hacer un proceso de recovery, por ejemplo. ¿Ok? Imagínense que ustedes dicen, pues no me preocupo, ya tengo mi base de datos así y ya tengo backup de todas las tablas. Ok, pues sí, bueno, pues está bien, ¿no? Tienes tu backup de todas las tablas. ¿Y qué pasa si un buen día se les daña un data file? ¿Creen que con puras sentencias SQL van a poder restaurar este data file? Pues no. Ok. Entonces, usar esta técnica de irnos por backups lógicos nos puede ayudar a otros procesos cuando querramos tal vez hacer copias, ¿no? De datos que a lo mejor están fijos. Si están fijos, pues puede ser. Pero, por ejemplo, para una falla de medios, no me serviría estos scripts. Tendría que hacerlo todo manual. Ok, tendría que ya eliminar este table space, su data file, volverlo a crear las tablas y volver a poblarlas, pero completamente de cero, ¿no? En un backup físico, pues no ocurre esto, ¿no? Porque tenemos la base a nivel físico, ¿no? Los data files, etcétera, ¿vale? Entonces, por esa razón, aquí el enfoque del tema es más del lado de la parte física, ¿ok? Digo, podríamos pasar un buen ratito viendo cómo funcionan estas herramientas, cómo hacemos exports. Por ejemplo, estas herramientas generan archivos binarios con todo el contenido de una tabla. Entonces, esos archivos me los puedo llevar a otra base y los ejecutamos allá. ¿Ok? Es como si hicieran un export de sentencias SQL. ¿Ok? El problema, les decía, es que esta técnica no es suficiente, ¿no? Para cuestiones sobre todo de recovery. Entonces, por lo tanto, hay que entrarle a los backups físicos, ¿no? Entonces, el enfoque que vamos a darle al tema van a ser físicos, no tanto lógicos, ¿no? Ok, entonces, típicamente el término backup se emplea para referirse únicamente a backups físicos, ¿ok? Cuando hablamos de un backup, siempre lo entendemos como algo físico, ¿no? Vamos a respaldar un archivo, no tanto a nivel lógico, no tanto a respaldar una tabla, etcétera.
Todos los respaldos físicos, en el caso de este manejador, son administrados por una nueva herramienta que vamos a ver que se llama RMAN. ¿Ok? Bien, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta. No, está todo bien. Bueno, entonces ya entendimos que es un lógico, que es un físico, entonces vamos a ver que ahorita vamos a dejar los lógicos ahí guardaditos, porque aparte la verdad es que el semestre no nos da para tanto. Toda la parte de respaldos lógicos también es un mundo, ¿no? Entonces, pero bueno, de acuerdo a lo que es en sí, lo que estamos aprendiendo, nos conviene más ver los físicos, ¿no? Entonces vamos a ver en qué consisten estos backups físicos. Primero, la herramienta. La verdad es que hacer un backup físico no es así tan trivial. Necesitamos de una herramienta que nos ayude a administrarlos, sobre todo porque estos backups los podemos usar para recovery, ¿ok? Entonces, la herramienta que casi cada manejador ofrece una herramienta para administrar estos backups. En el caso de este manejador se llama Recovery Manager, que se llama RMAN, ¿vale? Entonces, ¿de qué se encarga esta herramienta? Básicamente, realizar cualquier tipo de backup. También se encarga de aplicar cualquier actividad relacionada con un recovery, ¿no? Ok. Esta herramienta también se encarga de administrar algo que le llaman el RMAN Repository, que contiene, digamos, la historia de lo que se ha hecho con los backups, ¿no? Y también se puede utilizar para controlar o para monitorear qué tanto espacio en disco tenemos donde están nuestros backups. ¿Ok? Bueno. RMAN pareciera que es como si fuera otro SQL Plus, ¿no? Tiene su propio prompt y entramos a sesión de RMAN, así como si entramos a sesión de SQL Plus. ¿Ok? Es otra herramienta que, de hecho, si la pueden poner algo así. El comando es RMAN. Creo que también tiene su log, no me acuerdo. Ok, aquí me marca errores pues porque la base no está arriba y aparte también creo que esto no funciona. Bueno, ahí está. Así se vería la interfaz de RMAN. Obviamente aquí no estoy conectado a ninguna instancia aún, pero ya estoy en la interfaz de RMAN. ¿Ok? Algo así como la interfaz de SQL Plus. ¿Ok? Entonces ahí ya puedo empezar a hacer comandos, a aplicar comandos para hacer respaldos o administrarlos, ¿no? Ok. Hay otras soluciones para hacer respaldos que son estas que ven aquí, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter con ellas, puesto que RMAN es la más popular realmente, ¿no? Ok, muy bien. Vamos a hablar un poquito de lo que sería la arquitectura de esta herramienta, ¿ok? RMAN a su vez pues está formado por un conjunto de recursos y aplicaciones que en su conjunto pues se encargan de realizar los backups que necesitamos. ¿Ok? Entonces se habla de un cliente de RMAN, de un target database y de un recovery catalog database. Cliente RMAN, como su nombre le indica, pues sería este clientecito que tenemos aquí. ¿Ok? Algo similar a lo que es el cliente de SQL Plus. Target Database sería la base de datos que queremos respaldar, ¿no? Algo de la base que querramos respaldar, que no necesariamente es la misma base en donde estamos conectados, ¿no? Podemos apuntar hacia otras bases. Y el Recovery Catalog Database, pues básicamente son metadatos que necesita RMAN para trabajar correctamente. Por ejemplo, cuándo se creó el backup, cuánto duró, qué contiene, etcétera. Necesitamos de estas herramientas para comenzar a trabajar con backups, ¿no? Bueno. Otro componente, el Recovery Catalog Schema,
Esto se refiere al usuario o dueño de las tablas que emplea RMAN para almacenar sus metadatos. ¿Ok? O sea, hay por así decir, una especie de esquema o un usuario donde RMAN va a guardar todos los metadatos, ¿no? De lo que ocurra durante un backup. Muy bien. Otro concepto, ¿no? Physical Standby Database es una base de datos que está, como su nombre indica, en standby, pero me puede servir como repositorio para ir recibiendo backups. Entonces, un backup se puede aplicar a otra base de datos. Entonces, en sí, la otra base me está sirviendo como backup, ¿no? Ok, este punto también es importante, el Fast Recovery Area, que es algo lo que vamos también a configurar más adelante. Ok. ¿Qué es eso del Fast Recovery Area? Es una ubicación o un directorio en disco empleado para almacenar todos los archivos que produce RMAN, que pueden ser distintos tipos de backups de archivos, como control file, online, etcétera. Inclusive puedo tener algo curioso que es como que un backup de backup, ¿no? Al backup le puedo sacar un backup. Entonces, todo esto genera demasiado espacio. Entonces, la FRA me ayuda a administrar este espacio, ¿no? Y bueno, otras utilerías, herramientas que sirven para el correcto funcionamiento de Enterprise Manager. Okay. Bueno, entonces por aquí tenía una imagen. Esta imagen puede ser más ilustrativa. Aquí, como pueden ver, pues está el cliente de RMAN. Aquí estaríamos nosotros. Podemos usarlo o también podemos usar Enterprise Manager, que es la interfaz web que les platiqué hace ratito, que les mencioné. También es un cliente. Pues con cualquiera de las dos podemos hacer la administración de los backups. Entonces, como mínimo, fíjense, como mínimo debemos de tener pues prácticamente el target database y hacia dónde lo vamos a guardar. Ya lo demás es opcional, muy conveniente, pero opcional. Es decir, la FRA no es necesario que la habilitemos, pero es muy conveniente. Okay. O si queremos, podemos enviar el backup a una base de datos standby, como si fuera una base de datos de copia, o una base viva, como la que tenemos acá. Y por último, podríamos tener que ese esquema que les decía, ese catálogo de vistas que utiliza RMAN, lo puedo tener por fuera también. Ok. Para efectos del curso, pues no vamos a configurar un externo, con el mismo que trae la instancia es suficiente, ¿no? Bien, ahora vamos con los famosos channels, RMAN channels. Este es un concepto un tanto teórico. Básicamente un channel me representa el caminito o al flujo de datos que se establece entre la herramienta de RMAN y ya el dispositivo de almacenamiento. ¿Ok? Cada channel es iniciado por una sesión. O sea, ya cuando queremos hacer ya el flujo de datos, pues RMAN utiliza este concepto para poder escribir en la ubicación donde se necesite. ¿Ok? Esta ubicación está acompañado de una sesión, pues para que su administración sea un poco más sencilla, ¿no? Bueno, hasta ahorita, bueno, hasta hoy en día, RMAN soporta dos tipos de dispositivos. Discos, que sería lo más común, o cintas, ¿no? Ya habíamos platicado de la conveniencia de las cintas. Para efectos del curso, pues obviamente utilizaremos el mismo disco, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta ahorita les digo, hay, digamos, dos channels que serían dedicados, uno para discos y otro para cintas, ¿no? Estos conceptos, bueno, me ayudan
configurar, ¿no? Ya el propio manejador establece la comunicación entre el destino del backup, donde se va a guardar, ¿no? Bueno, dice aquí, en realidad el cliente de RMAN no es el que se encarga de realizar el proceso, ¿no? El cliente delega esta tarea a un server process. El server process se encarga de hacer el backup realmente. Ok, entonces a nivel general, ¿qué diríamos? Un channel es el encargado de establecer la comunicación entre RMAN y la base de datos target, ¿no? O una base de datos en standby. Bueno, ¿y cómo andamos de tiempo? Ok, nos quedan un poquito más allá de 10 minutos. 10 minutos más bien. Hasta aquí básicamente pues es la idea general, ¿no? De lo que es un backup, de lo que es RMAN, su arquitectura. Ya de aquí hacia abajo vamos a empezar ya con los conceptos propios de cada backup, ¿vale? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, entonces vamos a empezar con una serie de conceptos básicos y hasta ahí vamos a dejar el día de hoy, ¿no? Conceptos básicos de RMAN. Aquí está este pequeño resumen ilustra más o menos lo que vamos a estar revisando más adelante, ¿no? Básicamente tenemos que familiarizarnos con todos estos términos, ¿no? Primero, cuando hacemos un backup tenemos que ver qué estrategia vamos a emplear, qué tipo de backup queremos emplear y qué modo de backup queremos emplear. Entonces son varias características que tiene un backup. Es como si, para poder hacer un backup tenemos que decir, quiero que seas de este tipo, quiero que tengas esto. No es como que hacer, como si fuera una orden, ¿no? Que ustedes piden una hamburguesa, ¿no? Qué sé yo. Quiero que le pongas esto, le quites esto, todo personalizado, ¿no? Entonces, dentro de la primera parte, la estrategia, podemos hacer lo siguiente. Queremos un backup completo de la base de datos, o sea, de todos los data files que tenga, o queremos un backup parcial de una sola cierta parte. Podemos respaldar un solo table space o varios table spaces, ¿no? Inclusive podemos respaldar un data file, ¿no? Entonces, dependiendo de qué querramos, sería la estrategia. Ahora, ¿qué tipo de backup quieres? ¿Un backup full backup o un backup incremental? ¿Qué sería un full backup? Respaldo todos los bloques de datos de un data file. Todos, ¿no? O incremental. Incremental significaría que voy a respaldar únicamente los datos que cambiaron, ¿no? A partir del último backup que se hizo. Obviamente, el primer backup, si no hay uno atrás, pues tendría que ser forzosamente full, ¿no? El backup inicial tendría que ser un full backup. Ya de ahí puedo crear backups incrementales, ¿no? Entonces, la ventaja de usar un backup incremental, pues es que no va a ocupar tanto espacio porque únicamente va a traer los cambios que se hicieron a partir del incremento, a partir del full backup, ¿no? Y dentro de los incrementales hay dos variantes, que es cumulativo y diferencial. Vamos a ver más adelante a qué se refiere eso de cumulativo y diferencial. Se fijan, ahí tenemos tres clasificaciones, ¿no? Full backup, incremental y dentro del incremental, cumulatorio o diferencial. El modo del backup. ¿Cómo quieres hacer ese backup? Lo podemos hacer cuando la base de datos está detenida, no hay usuarios, o cuando la base de datos está funcionando, es decir, está online. Es posible hacer backups aunque la base esté, o sea, puede estar al mismo tiempo leyendo datos en un data file y al mismo tiempo la misma operación de la base está escribiendo. Entonces, ahí vamos a ver cómo le hace la base, pues para no generar inconsistencias, ¿no? Bueno, entonces, pues básicamente estos son los
un brevísimo resumen de los conceptos que tenemos que estar familiarizados, ¿no? Cada vez que se hace un backup, se configura, ¿no? De que lo quieres, cómo lo quieres, etcétera, etcétera, ¿no? El comando, obviamente, ya este es un comando de RMAN, como obviamente pues es muy obvio, ¿no? Es el comando backup para decirle a RMAN que haga un backup. En este caso, va a ser de toda la base, por ejemplo, ¿no? Hay muchos valores por default, de tal manera que el comando backup, estos son muy cortitos, ¿no? Si no le pongo esto, aplica esto, aplica esto, aplica aquello, ¿no? Entonces ya dependiendo qué tan peculiar sea nuestro backup, ya vamos a agregar opciones. ¿Qué es lo que se puede respaldar como dato físico, como archivos físicos? Podemos respaldar data files, es lo más común, pero también podemos respaldar control files. Podemos respaldar, ¿se acuerdan? El server parameter file. Aquí recomiendo, ojo, ahorita que van a empezar con sus ejercicios prácticos que tienen, si pueden, antes de que empiecen con el ejercicio, hagan un respaldo del SP file. Sobre todo si es un ejercicio donde le van a meter mano a los parámetros, que por ejemplo, en activar el modo archive y eso, pues sí requieren hacer un cambio, ¿no? Entonces, cuando requieran hacer un cambio a nivel de los parámetros, siempre respalden cualquier cosa. Si llegan a equivocar, pues pueden recuperarse fácilmente. ¿Qué más se puede? Fíjense, los archive read logs también se pueden respaldar. ¿Ok? Entonces dirían, esto es como que el respaldo del respaldo, ¿no? Aquí típicamente lo que se hace es que RMAN, fíjense, RMAN es lo suficientemente, digamos, pues no inteligente, sino su algoritmo es tal que una vez que se hace un backup, RMAN puede decir, oye, ya tengo este backup. Eso significa que todos estos read logs archivados que tienen, con toda tranquilidad los puedes ya eliminar. ¿Por qué? Porque ya los cambios ya están reflejados acá, al menos en un backup. ¿Ok? Entonces, cuando eso sucede, ya podemos empezar a liberar espacio de los read logs archivados. Entonces, conforme vayamos avanzando en el tema, nos vamos a dar cuenta que a la hora de hacer un backup, puede haber otros archivos, otros backups que ya teníamos, que como ya hay uno más reciente, los viejitos ya igual y ya no sirven, ¿no? Ya se marcan como obsoletos y ya se pueden eliminar. ¿Vale? Bueno. Entonces, vamos a dejarle hasta aquí. Ya la siguiente clase, el día de mañana, ¿verdad? Seguimos con esta parte de backups. ¿Alguna duda, comentario? Yo tengo una, pero es fuera del tema. Sí, no importa. Ahorita ya terminamos con esta parte de backups. Adelante. Ahí en la mañana mi ambiente entró en modo de emergencia. ¿Todavía está Oh. rescatable o ya no? Sí, muy probablemente sí. Bueno, está en modo de emergencia porque lo olvidaste, se me hace, ¿verdad? Lo abandonaste, ya se puso sentido. No, pues de hecho anoche lo estaba usando y según yo apagué normal todo, pero en la Ajá. mañana ya que inició, entró a ese modo directamente. Pregunta. ¿Esto fue tal vez derivado a una actualización del sistema operativo? ¿Lo actualizaste ayer? No, ¿No? no había realizado ninguna. Ok, entonces puede ser que a lo mejor hay algún, tu sistema de archivos a lo mejor tiene algunas fallas. O sea, a nivel lógico, no daño en disco. ¿No moviste ninguna configuración? No, pues de hecho estaba haciendo el Trabajando ejercicio 5. normal. Ujú. Ajá. Y pues según yo eran esas consultas nada más lo que me estaba enfocando a hacer. Muy probablemente a lo mejor por ahí se generó algún daño a nivel de la integridad del sistema de archivos. Mira, cuando te sale ese modo,
te salen unos mensajes, por ahí hay un archivo que te dice que contiene el detalle del error, que me parece que es un TXT, no sé si te salió esos mensajes. Sí, decía que entrara como a un journal o que, Ajá, o por ahí arribita traía una ruta de un TXT. ajá, también. Ese, hay que revisarlo, ese TXT. Casi al final del archivo vienen los errores del por cual, de la razón por la cual tu ambiente no arrancó, porque el sistema operativo no arrancó. Muy probablemente vas a ver un mensaje que te diga que tu sistema de archivos tiene problemas, errores. E inclusive te recomienda que ejecutes este comando fsck. fsck es un comando que te dice un file system check. Ese sería, digamos, el significado. Y este programita se encarga de corregirte posibles errores que tengas. Puedes usar la opción "-a". Con la opción "-a" te va a tratar de corregir todo lo que pueda. O si quieres hacerlo interactivo, ponle "-r". Con "-r" te va preguntando, oye, encontré estos errores, ¿lo corrijo? Que casi siempre, pues ni modo que digas que no, ¿verdad? Pues todo sería que sí, pero por lo menos te das cuenta qué cosas estuvieron mal. Entonces, mi sugerencia sería, primero chécate ese TXT y a ver si hasta el final qué te dice. Y si te habla de errores de sistemas de archivos, utiliza este comando. Ahí ya en la terminal donde ahorita te pone, puedes poner fsck, File System Check. Y yo diría que le pongas el "-r" más vale, ¿no? Para que veas todo lo que corrige. ¿Ok? Sí, Y aquí te pide el dispositivo. Pero si no se lo pones, creo que por default te analiza la partición donde está tu sistema operativo. ¿Es instalación nativa o virtual? nativa. Nativa. De pura casualidad, ¿no te sabes el dispositivo donde está montado tu partición raíz? Sí, creo que sí lo tengo anotado. Ok. O sea, normalmente si está arriba el sistema operativo, la puedes consultar con df-h, ¿no? Por ejemplo, en mi caso está en def SDA7, donde está montado raíz. Si te la sabes, pues ponle así, no, que reman. Le pones fsck-r y le pones diagonal def, diagonal SDA, el que le corresponda, ¿no? Ajá. A tu partición. SDA2, por ejemplo. Si te la sabes, si no, déjalo así sin esto. Y ya el comando pues va a tratar de buscar en la partición donde está raíz, ¿no? Ah, bueno, sí O está en bien. todas las particiones, tal vez, pero bueno. ¿Ok? Sí, entonces Bueno, lo voy a revisar bien. inténtalo. Y si de plano no es eso, pues si quieres, mándame el TXT y ahí veo a ver si detecta alguna otra cosa. Para tratar de evitar esos problemas siempre, digo, a veces es inevitable, ¿no? Por el mismo funcionamiento, pero eso llega a ocurrir sobre todo cuando le dan botonazo a la computadora o cuando la suspenden. Hay veces que la suspenden y ya no reinicia bien. Entonces yo sugiero que nunca apaguen así su máquina. Los Linux son delicados para eso. Entonces siempre procuren apagar bien su equipo antes de que ya dejen de trabajar, apáguenlo correctamente, ¿no? No den botonazos, no, de preferencia no cierren la laptop así nada más, sino si van a dejar de trabajar un ratito, pues por ejemplo, pónganle aquí en suspender. No sé si le ven aquí en el menú de Genome. Hay esta opción para suspender la máquina un ratito, entonces ya se suspende de manera ordenada y ya no pasa nada con su file system, ¿no? Bueno, pues a ver, esperemos que te ayude. Sí, gracias. Cuídense, nos vemos el miércoles entonces si no hay más dudas. Hola, hasta luego. Bye. Sale, profe, nos vemos. Hasta Buen luego, día, profe. nos vemos. Hasta Luego, luego. profe.